Todos, ojalá puedan verme. Hola, buenos días. Me da muchísimo gusto poder estar aquí. Soy Kate Donald, directora del programa para el Centro de Derechos Económicos y Sociales. Estoy en Estados Unidos y también tenemos actividades en varios países. Me da muchísimo gusto estar aquí en esta conferencia, que es sobre un tema que a mí me interesa muchísimo, justicia fiscal y derechos humanos, porque es en lo que he estado trabajando ya durante varios años, inspirado por el trabajo de colaboradores y varias de las personas que ya han hablado en esta conferencia y en este panel, de hecho. Así es que es muy entusiasmante, es un hito, me parece, con respecto a los esfuerzos para que estos dos campos estén juntos. Voy a presentar el tema de este panel y a los oradores del panel tan ilustres, pero quiero que sepan que el momento actual puede explicar por qué este panel tiene que ver por qué en esta etapa de la conferencia por el movimiento de justicia fiscal y derechos humanos. Quizá ustedes saben que de manera paralela está el Foro Fiscal de Desarrollo Sustentable que se está llevando a cabo en Naciones Unidas y ha habido avance por lo menos en nivel retórico y el conocimiento de políticas fiscales progresivas y justicia fiscal tiene que ir de la mano de la justicia social y de los derechos humanos. En los últimos años también hemos visto otros desarrollos alentadores que requieren de amplio reconocimiento entre la sociedad civil, movimientos sociales e incluso algunos legisladores o los que están a cargo de las políticas. Si es que queremos lograr avances para poder otorgarle a la gente sus derechos y poder tener desarrollo sostenible verdadero en vez de la situación que prevalece. Algunas de las discusiones aquí lo han resaltado, de hecho. Se trata de que hay una verdadera brecha en la implementación, aun cuando estamos diciendo de manera retórica que hay reconocimiento, y bueno, el reconocimiento retórico no quiere decir que es universal. Hemos visto una verdadera brecha para que de manera concreta la justicia fiscal y los derechos humanos vayan de la mano. ¿Qué quiere decir para políticas fiscales, etcétera? Hoy vamos a hablar de un esfuerzo concreto para hacer exactamente esto, para poder llegar al nivel básico, a profundizar para ver cómo los principios y normas de derechos humanos le informa a los que están a cargo de políticas fiscales para dar orientación y guía a políticas fiscales y políticas presupuestarias de una manera bien aplicada. Brevemente voy a presentarles a los tres maravillosos panelistas de hoy. Nada más les daré su nombre y su afiliación. Si quieren más información biográfica y algo más, está en el sitio de internet. No tenemos tiempo aquí para contar todas sus historias de vida, aunque sí son muy interesantes, déjenme decirles. En el panel hoy tenemos a Mia Tisperia, de la Asociación Civil de Igualdad y Justicia de Argentina. Tenemos a Valdés, que tiene que ver con actividades en Colombia, y Shunal Namumbo, que es de la Red de Justicia Fiscal de Sudáfrica. Van a compartir el panel con tres feministas defensoras de los derechos. Yo las admiro muchísimo. Vamos a tratar de que sea razonable, no van a ser presentaciones muy largas. Algunas de las oradoras van a hablar en español, otras en inglés, y ya saben que hay interpretación disponible en la plataforma de la conferencia. Vamos a comenzar en un momento. Quería darles, antes de que le dé la palabra a Julieta Iscurdia de Argentina, hay un minuto que me voy a tomar para decirles algo del enfoque principal de la discusión de hoy. Son esfuerzos concretos para juntar la política fiscal y los derechos humanos. En la plataforma de la conferencia ya lo han escuchado anteriormente. Tiene una forma escrita y un instrumento que se llaman los Principios para Derechos Humanos y Políticas Fiscales, que se lanzó el mes pasado. Los principios
son una nueva herramienta normativa que esencialmente está diseñada para dar orientación de cómo se aplican los derechos humanos a la política fiscal. Fueron desarrollados con una gama muy amplia de esfuerzos, principalmente con aspectos normativos y legales bien analizados para ver las normas de derechos humanos, pero también más importante, con amplias consultas con diferentes movimientos sociales y grupos en la región latinoamericana. Es importante observar que los principios actualmente tienen el enfoque en la región latinoamericana. La idea, el desarrollo de la idea vino de 6 organizaciones latinoamericanas y la mía, que es una organización internacional sobre derechos sociales, y las que están detrás de ellas son 2 organizaciones de Argentina, Asil y Asaos, una organización de Colombia de justicia, otra de Brasil, NASCI, la de México, Fundá, y una organización regional que es la Red de Ejercicio Fiscal de América Latina y el Caribe. Realmente se trata de que este proyecto fue redactado por Ames Meti, es una economista, defensora de derechos humanos y justicia fiscal en la región, de la cual Fernando fue parte del comité experto. Estos son los principios sobre de lo que se trata y qué es lo que hay detrás. Obviamente habrá más información en las ligas que están en el sitio de internet o en el chat. Aquí me detengo y le voy a dar la palabra a Julieta para que nos hable un poco más de cuáles son los principios. Ahí hay una niña que está asistiendo. Qué bueno. Julieta va a hablar de los principios que hay que lograr y por qué colectivamente sentimos que se requieren. Julieta, tienes la palabra. Sí. Muchísimas gracias, Kate. Voy a hablar en español, aviso por si quieren pasarse al traductor. Bueno, los principios pretenden dar herramientas a los estados y a otros actores relevantes en la definición de las políticas fiscales para que conozcan sus obligaciones de derechos humanos, pero también a los organismos de control para realizar su labor de monitoreo y a la ciudadanía en general para demandar mejores políticas públicas. Aspiramos a que los estados cumplan con sus compromisos, a que las empresas y las personas aporten de forma más justa, de acuerdo a su capacidad de pago para construir sociedades más igualitarias, donde podamos revertir la exclusión y la discriminación a la que se han visto y se ven sometidas muchas personas actualmente, y a que la ciudadanía también tenga herramientas para exigir políticas fiscales acordes con sus necesidades y con sus aspiraciones. Para eso, el documento que presentamos hace algunos meses traduce las pautas generales de derechos humanos en guías más concretas, en base a un análisis riguroso de fuentes que indican que las obligaciones de derechos humanos imponen límites muy claros a la discrecionalidad de los estados a la hora de implementar sus políticas fiscales. Lo que buscamos es que estos principios sean aplicados tanto por instituciones regionales como nacionales y locales, pero también que sean apropiados por activistas, por movimientos sociales y por organizaciones de derechos humanos en los diferentes países de la región. Hoy lo que vemos es que los sistemas fiscales contribuyen muy poco a reducir la desigualdad y que muchas veces incluso son muy regresivos. Además, existen muchos privilegios fiscales sin justificación que permiten que se perpetúen estas desigualdades. Y los sistemas tributarios en general en nuestros países desaprovechan muchísimo el potencial de recaudación, por ejemplo, de impuestos a las riquezas o a las altas rentas, que son fundamentales para combatir la desigualdad. También vemos que los presupuestos o la forma en que los estados invierten en el gasto social, especialmente, no contribuyen a la igualdad sustantiva, y a esto se suma que en muchos países también la deuda pública refuerza esta dependencia externa de fondos y carece de un control democrático, participativo y adecuado. La relevancia de la cuestión fiscal y de estos principios con propuestas concretas de políticas redistributivas se volvieron urgentes con los impactos del COVID en la desigualdad preexistente en la región, pero también en el mundo,
Los índices de pobreza aumentaron, la concentración de la riqueza también. Vemos que la desigualdad de género y la sobrecarga de las mujeres al asumir tareas de cuidado se profundizaron y la informalidad laboral y la situación socioeconómica de las mujeres también ha empeorado. De hecho, el año pasado varios organismos internacionales, entre ellos el experto independiente sobre deuda externa, la Comisión Interamericana en nuestra región, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la CEPAL, y podría seguir enumerando, llamaron la atención a los estados para que respondan a la crisis con reformas estructurales y progresivas que caminen hacia una justicia redistributiva, que recauden más de las personas y corporaciones con más ingresos, donde los sectores que históricamente han sido privilegiados con estos sistemas fiscales contribuyan en una medida proporcional a sus fortunas, que avancemos hacia una política fiscal socialmente justa, equitativa, que sea sostenible ambientalmente, que tenga enfoque de género. Bueno, puedo mencionar también que el relator especial sobre pobreza extrema de Naciones Unidas analizó el año pasado las medidas tomadas por los gobiernos durante la pandemia y vio que si bien se tomaron medidas de protección social que pretendieron alcanzar a los sectores más afectados, fueron insuficientes para atender a las necesidades de los sectores más desaventajados, porque excluyeron a muchas personas, y lo que exhortó también en su último informe el relator fue a que se establezcan pisos de protección social que sean más sólidos, que de verdad permitan erradicar la pobreza, reducir las desigualdades. Solo para cerrar, creo que en este sentido es que los principios son necesarios porque ofrecen guías concretas sobre la forma en que los estados tienen que diseñar y pueden diseñar mejor e implementar mejor sus políticas de inversión social, de recaudación, para que tengamos una política fiscal que sea realmente justa, que sea representativa de todos los sectores, democrática, igualitaria y que permita instalar condiciones económicas que en el mediano y largo plazo, además de lo inmediato, sean propicias para la expansión de los derechos humanos. Creo que ahí estoy más o menos con el tiempo, Kate, pero cualquier cosa puedo profundizar si lo creen necesario. Julieta, excelente, te ajustaste muy bien al tiempo. Sí tendremos oportunidad de ahondar sobre lo que dijo Julieta en el resto de la discusión. Quiero ahora irme con María Fernanda. Ya les dije antes que está en el comité experto. No, se me olvidó mencionar que Julieta es parte del grupo directivo de la sociedad civil que promueve y desarrolla los principios de igualdad y justicia en Argentina. Y el colectivo de las organizaciones que se reunió para desarrollar los principios se llama la Iniciativa para Igualdad Fiscal y Social. Pero también tenemos un comité experto que estaba constituido por una mezcla interdisciplinaria de expertos, economistas, expertos en política fiscal y defensores de derechos humanos de la región, con diferentes antecedentes gubernamentales o viniendo de la sociedad civil o incluso de litigios por derechos humanos, para desarrollar estos principios y asegurarse de que sean muy sólidos en bases normativas legales, pero también con base en cuestiones económicas. Ella es una de las expertas que estuvo participando en estas discusiones. María Fernanda, sería muy bueno si nos pudieras hablar de lo que has experimentado y cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado en derechos humanos y políticas fiscales en estas discusiones y en la herramienta final, que fue el documento que se logró tener listo. Kate, yo también voy a hablar en español. Bueno, les doy un saludo, le doy un saludo también a las otras panelistas, Chenay y Julieta, y muchas gracias a la Tax Justice Network por esta invitación. Entonces, sí, yo hice parte de ese comité de expertas y expertos y empezamos a trabajar en un documento y vimos que era un gran desafío ver este tema de una forma multidisciplinaria. Yo creo que eso fue uno de los grandes desafíos. Era en verdad como si estuviéramos viviendo en dos planetas diferentes. La gente que trabaja política fiscal no sabe mucho de derechos humanos, la gente que trabaja de derechos humanos no sabe mucho de política fiscal. Me acuerdo de esa primera reunión donde estábamos, sobre todo nosotras las economistas, con una cara de absoluta confusión, de no entender muy bien de lo que se trataba. Los abogados, por un lado teníamos abogados y expertos en derechos humanos
que sabemos que rara vez ellos se ponen a pensar, ellos y ellas se ponen a pensar que los derechos humanos pues cuestan dinero y que la forma en que se recaudan, como lo dijo ahorita Julieta, es importante para garantizar esos derechos. Y por otro lado, teníamos a los fiscalistas que piensan o pensábamos, porque esto fue un cambio de paradigma también para nosotros, los que hicimos parte de este comité, que el tipo de política fiscal que tienen los gobiernos, pensábamos nosotros, era completamente a disposición de los estados, era una decisión que ellos tomaban dependiendo de sus preferencias. Y no sabíamos, desconocíamos completamente que los derechos humanos imponen deberes a los estados y que hay tratados que imponen estas disposiciones a los estados. Entonces fue un gran aprendizaje. El diálogo era un completo desafío al principio, cada vez menos, pero al principio fue un desafío. Uno de los problemas que yo encontré era el tema del lenguaje. Hay conceptos que usamos los fiscalistas y los expertos en derechos humanos que se llaman igual, pero significan cosas completamente diferentes. Aquí les puedo poner un ejemplo que yo descubrí al principio cuando empezamos a trabajar, y es, por ejemplo, el principio de progresividad. Tanto los abogados o los expertos en derechos humanos hablan del principio de progresividad como los fiscalistas y los economistas, pero significa algo muy diferente. Por ejemplo, para la gente experta en derechos humanos, cuando se habla de progresividad, se habla de que no puede existir un retroceso en el goce de los derechos. Es decir, algo así como no puede existir una ley que quite derechos, no se puede retroceder en esos derechos. Eso significa el principio de progresividad que es tan claro para la gente que trabaja los derechos humanos. Pero para los fiscalistas y los economistas, cuando nosotros hablamos del principio de progresividad, para nosotros es un principio que dice que a medida que crece la capacidad económica de los sujetos, debe crecer el porcentaje de su riqueza o de su ingreso que el Estado exige en forma de tributo. ¿Sí? Esa es como nuestra idea de progresividad. Y así como hay esta diferencia en estos conceptos para el grupo de los derechos humanos como para los economistas fiscalistas, hay un montón de palabras que significan completamente cosas diferentes. Pero entonces, para esto se necesitó un diálogo muy abierto y sin miedo a decir, ¿saben qué? Yo no entiendo. ¿Sí? Yo no sé de qué están hablando, yo no sé eso qué significa, por favor explíqueme qué significa, y así fue en muchas de las reuniones. Y gracias a ese diálogo y gracias también a que todas las expertas y los expertos estaban muy abiertos a abrir pues como nuestras visiones y a entender y todos muy curiosos. Afortunadamente pues el Steering Committee hizo una buena selección de personas como muy abiertas. Y también nos ayudó mucho esta organización, de todas estas organizaciones que ya estaban trabajando en este tema, más o menos sabían cómo era este diálogo, y gracias a eso se logró este documento que Julieta describió y que yo coincido que es un documento de un altísimo valor, y se logró definitivamente esa multidisciplinariedad que se proponía y que era tan difícil y que siempre es tan difícil en este tipo de trabajos. Entonces, hoy este es un documento que lo entienden todos, y eso fue uno de los propósitos de la primera reunión. Me acuerdo que hablamos de que necesitábamos que fuera entendible para muchos sectores, venga de donde venga, de derechos humanos, del lado de la economía, de las finanzas públicas, y creo que se hizo muy buen trabajo. Es un documento que en verdad se entiende y se logró todo lo que se había planteado lograr con este documento. Gracias, María Fernanda. Me encantó lo que dijiste sobre las dificultades de la traducción y estas fases confusas. Creo que fue toda una experiencia para todos nosotros, los que participamos. Y de alguna manera, ese proceso es tan importante como el resultado final. Ese proceso de reunir a diferentes expertos, a los movimientos sociales, a los activistas, para traducir y entender las ligas que hay entre los diferentes campos, supuestamente, es tan importante como el resultado final per se. Muchísimas gracias por hablarnos un poco sobre cómo fue todo ese proceso. Ahora voy a cambiar de región. Shanae no está en Latinoamérica, ella está en África. Y pensamos que sería muy útil contar con una experta de una región diferente en este panel para que nos diera una perspectiva externa sobre los principios. Chennai no es una experta en los principios, ella
no ha estado participando en el desarrollo de este estudio como Fernanda o como nosotras, pero ella nos puede dar una opinión sobre los principios y cómo pueden ser pertinentes y relevantes para el contexto en el que ella trabaja o no. Ella se enfoca mucho en la justicia fiscal de África. Quisiéramos saber si los trabajos que mencionaron Julieta tienen eco con lo que ustedes hacen y se traduce a las necesidades del contexto de otra región. Chenay, muchísimas gracias. Antes que nada, gracias por permitirme ser parte de este panel que es fascinante. Me parece que en cuanto a tu primera pregunta, te respondo que sí, definitivamente, de lo que han estado hablando ellas, resuena completamente con lo que vivimos en África. Hay muchas semejanzas y nos complementamos mucho. Y tengo que ser muy honesta. Prácticamente están hablando del contexto de África. Nosotros hemos podido traducir ese trabajo al que a ustedes le han dedicado tanto tiempo para el contexto africano. En TJN estamos muy preocupados sobre estos temas. La movilización de los recursos domésticos, porque vemos que es la manera más sustentable de financiar el desarrollo, a diferencia de la dirección de la inversión directa. El gobierno nos tiene que dar los recursos necesarios para los sectores claves, pero en muchas ocasiones todo esto lo hacen las mujeres que son tan clave. Muchas personas ven la parte de la tributación y se ponen a pensar, bueno, eso es un área a trabajar, pero la tributación no es algo en lo que nos enfocamos nada más por sí, es un medio para un fin, es un medio para lograr propósitos muy específicos y uno de ellos es darle capacidades a los estados para poder garantizar y dar un menú de derechos humanos que están incrustados en muchas instituciones, generar conciencia. Por eso vemos semejanzas. Esto no se ha logrado en muchos países africanos a pesar del hecho de que ya está incrustado en la Constitución. Yo creo que la publicación que hicieron y los principios que mencionan se pueden traducir muy bien al contexto africano. Les puedo dar, bueno, lo que Julieta hablaba sobre la necesidad de esta sociedad justa y una tributación justa con un lente femenino, es algo que nosotros creemos porque son las que pagan más. Y dentro de los principios veo que sí se enfocan mucho en poder asegurarse de que diferentes instituciones paguen una participación justa, especialmente las compañías que están involucradas en la elusión y evasión fiscal. Me agrada esta idea de tener una conversación en la movilización de los recursos domésticos, pero los principios en la parte del presupuesto creo que son muy importantes. Existe la necesidad de que nosotros trabajemos también con el Estado para asegurarnos de proteger al erario, a los gastos, porque si no, finalmente esto puede agravar las desigualdades también. Otro aspecto que yo leí y que resonó mucho con los principios es esta conversación sobre la muerte. En África, este es un tema tremendo. Tenemos muchos países que actualmente no solamente están en un riesgo de deuda. Estamos gastando mucho dinero pagando deudas en lugar de estar invirtiendo en sus ciudadanos, que especialmente en este mundo, en este momento, que necesita mucho apoyo del gobierno para que le dé protección social, para que le dé servicios de salud, etcétera.
Yo creo que hoy, más que nunca, la relación entre la justicia fiscal y los derechos humanos no pudiera ser más clara. Esta publicación es muy oportuna y es muy importante para seguir adelante con estas conversaciones también que se están generando en el sur global, en África. Yo creo que mis contrapartes de África pensarán igual. Muchísimas gracias por estos principios y por estas ideas. Todos han estado excelentes con los tiempos. Todas hablaron justo con su tiempo. Las felicito. Gracias, Chanay. Ha sido muy alentador escuchar que sienten que sí hay mucho potencial para que se puedan traducir y repetir todos estos principios. Es importante desarrollar estos principios a nombre de la iniciativa y del comité experto a quien habíamos invitado. Se decidió que la economía se veía como un derecho por sí propio, ¿no? Sí, tenemos los derechos humanos, estas obligaciones, la Secretaría de Asuntos Civiles los van a implementar, la Secretaría de Finanzas también los va a adaptar a sus ámbitos. Nosotros queríamos de alguna manera dar guías muy específicas sobre estos principios y cómo se deberían de estar implementando. Ahora quiero cambiar un poco más de tema quiero hablar sobre ya la aplicación, la implementación a nivel nacional, ya que estos principios nos dan una guía muy valiosa para los hacedores de políticas a nivel muy general, pero ya cuando se trata de entrar en el detalle a la implementación nacional, todos estos principios tienen un alcance regional y puede ser más extenso, claro. Por lo que pienso que sería muy interesante que nosotros habláramos sobre cómo se pueden aplicar e implementar en su contexto nacional. Le voy a pedir a María y a María Fernanda y a Julieta, por favor, que hagan una reflexión sobre su contexto argentino y colombiano correspondientemente, por favor. ¿Cuáles son los mayores retos, las mejores oportunidades para implementar y para obtener apoyo? Argentina y Colombia son muy diferentes en sus contextos políticos actualmente. Entonces, yo creo que vamos a aprender muchos de ustedes. Julieta, primero, por favor. Gracias, Kate. Bueno, creo que la opacidad que caracteriza los temas fiscales y la falta de participación de las comunidades, incluso de organizaciones de derechos humanos y de las personas en situación de vulnerabilidad en la definición de las políticas fiscales, es uno de los principales desafíos que encontramos. Un poco este escaso control ciudadano lo atribuimos a los tecnicismos que rodean a las diferentes dimensiones fiscales que permiten que se instalen con facilidad ciertos mitos en torno a cuestiones de la política fiscal como la recaudación de impuestos, como la asignación de recursos para la garantía de derechos. Y acá, en línea con lo que mencionaba Fernanda sobre los desafíos en el nacimiento de la iniciativa, creo que seguimos necesitando más diálogo y un diálogo más accesible entre las diferentes disciplinas para instalar otras narrativas en las decisiones fiscales. Y estamos convencidas de que las políticas fiscales son un reflejo de las estructuras de poder y que son muchísimos los privilegios económicos, políticos que permiten que los espacios de debate y de toma de decisiones sigan siendo cerrados y poco permeables a la participación de colectivos históricamente excluidos. Por eso seguimos pensando cómo hacer accesible la información fiscal que hay disponible, que en el caso de Argentina es mucha, y evidenciar claramente su relevancia. Creemos que los talleres de capacitación, la divulgación de información fiscal en formatos accesibles, hoy en día tiene que ser una prioridad para dar elementos a quienes no son tenidos en cuenta
e instalar capacidades de análisis, de incidencia en los movimientos sociales y en las organizaciones para que se involucren en el monitoreo sobre el manejo de los fondos públicos. Y algo yendo un poco más a los problemas locales, es que algo que complejiza la implementación también de los principios es que es muy difícil generar un movimiento o una red por la justicia fiscal desde el que llegar a los movimientos sociales o territorialmente, fundamentalmente por la dificultad de encontrar afectados directos por las políticas fiscales regresivas si lo pensamos en abstracto. Un ejemplo de nuestro país es el del impuesto a las grandes riquezas que se aprobó el año pasado. Vimos que no hubo movilización social, de hecho las pintadas o los papeles que hubo en la calle fueron realizados por el sector de gobierno que impulsó el proyecto, pero no hubo movimientos sociales exigiendo este impuesto, más allá de la relevancia. Y el debate legislativo fue muy pobre, estuvo cargado de mitos en torno a cómo se pagan los impuestos en nuestro país y quiénes los pagan. Por eso vemos que tenemos todavía un gran desafío por seguir visibilizando esos mitos, haciendo divulgación o alfabetización sobre los problemas estructurales de la forma en que se recauda en nuestro país. Y pensando en cómo sortear este obstáculo, en Argentina nos parece que tenemos que potenciar los reclamos que se vienen impulsando hace mucho tiempo desde la economía feminista, sobre todo en la dimensión presupuestaria. Han habido muchos avances en sintonía con los reclamos por el reconocimiento del trabajo no remunerado, de las múltiples violencias y disparidades a las que se ven sometidas las mujeres. En Argentina esta agenda ya está muy bien posicionada. Hay una corriente muy fuerte de la economía feminista que ha llegado al gobierno incluso y viene teniendo logros sustanciales en temas de etiquetación del presupuesto, identificación y diseño de partidas con enfoque de género, así como en algunas iniciativas como la distribución de productos de gestión menstrual, varios proyectos de ley en el Congreso Nacional que incorporan deducciones y exenciones fiscales a otros bienes, no solo a los productos de gestión menstrual, sino también aquellos vinculados con la primera infancia, pañales, por ejemplo, por citar un ejemplo. Creo que este tipo de iniciativas que ya van ganando campo y visibilidad muestran con mucha claridad el vínculo entre las medidas fiscales y los derechos. Un caso súper interesante, y creo que ya estoy bien con el tiempo para terminar, es el de la Corte Constitucional colombiana. Me voy ya de Argentina, pero en este caso la Corte consideró que el IVA a productos de gestión menstrual es discriminatorio porque afecta a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, quienes además pagan más cantidad de impuestos, y eso pasa también en Argentina porque se encuentran sobre representadas en los sectores de menores ingresos, y lo consideró discriminatorio por esto, pero también porque se aplica a productos que se vinculan con el acceso a una vida digna, que tienen incidencia directa en la garantía del derecho a la salud, a la educación, a la participación social, incluso de mujeres y niñas. Con base en estos fundamentos es que también hay otras iniciativas, no solo en Argentina, sino en México u otros países de la región, y creo que un poco es por ahí por donde podemos empezar a seguir dándole vínculo y sinergia a la agenda de política fiscal y derechos humanos. Gracias, Julieta. And yeah, thank you for really sacar a colación y resaltar este tema, el papel que ha jugado el movimiento feminista en estos principios y en todo el movimiento sobre derechos humanos y justicia fiscal, que ha sido crucial reconocer todos estos temas. Tenemos muchas feministas involucradas y participando con los movimientos, Julieta, María Fernanda, que han hablado ampliamente sobre estos movimientos feministas en la región. María Fernanda, ¿nos puedes hablar un poco ahora sobre los desafíos y oportunidades que ven en Colombia? Obviamente, Colombia está pasando por unos momentos políticos muy tensos y la justicia y política fiscal es un tema de los que se está discutiendo también. Estamos muy interesados en escuchar tu experiencia. Gracias, Kate. Efectivamente, estamos pasando por una situación muy crítica. No sé si todos los que nos están oyendo están enterados, pero estamos pasando por el estallido social más grande y más, digamos, violento de nuestra historia. Seguramente lo han visto en algunas noticias o noticiero. Entonces, este estallido que se vive en Colombia en este momento ofrece oportunidades, pero también unos grandes desafíos para nuestras propuestas. Empecemos por la peor parte, que es siempre la parte de los desafíos.
Y es que este estallido en Colombia ha radicalizado tanto a la sociedad, y un tema dentro de esa radicalización es el tema de los derechos humanos. Hay una polarización entonces aquí en este momento entre los que protestan y los que no protestan, entre los que apoyan a la policía, al ejército, el que apoya a los manifestantes, a los jóvenes, y también está esta polarización en este momento entre los que defienden los derechos humanos y los que no. Entonces, aquí, por ejemplo, llegó la CIDH hace unos meses a hacer un informe, pues un informe de derechos humanos de lo que está pasando en Colombia. Y en algunas ciudades su llegada fue celebrada con banderas y la gente salió a darles la bienvenida, como decir, los derechos humanos los queremos aquí en el país. Pero por otro lado, habían cadenas de WhatsApp circulando en otros sectores diciendo que los derechos humanos era lo peor que le podía pasar a este país, que era el refugio de los vándalos y el vandalismo y de la violencia. Hace 2 días, esta Comisión de Derechos Humanos entregó su informe, y hay un grupo de la población que salió a decir que no consideraba relevante lo que ellos entregaron. Sí, que esto no, que entonces esto evidencia como esta gran polarización y cómo el tema de los derechos humanos está en el centro. Y esto solamente para decirles que hay un grupo grande de ciudadanos en Colombia que en este momento no quiere saber nada de derechos humanos y mucho menos de unos principios de derechos humanos con política fiscal y todo esto que nosotros hemos hecho. Entonces, este es el gran desafío que tenemos en este momento, que hay una gente que no le interesa esto en absoluto, ¿sí? Pero por otro lado, y como la parte bonita de la historia, es que hay una oportunidad enorme y está relacionado por el lado fiscal. Como lo decía Kate, todo este estallido colombiano está muy relacionado con el tema fiscal. Recordemos que todo el descontento empezó por una propuesta de reforma fiscal que además nadie supo bien cómo analizar, porque los criterios que usamos normalmente para los fiscalistas, por ejemplo, y los economistas para analizar reformas fiscales no nos sirvieron para analizar esta reforma. No teníamos criterios de análisis que nos sirvieran, estuvimos muy confundidos cuando el presidente Duque sacó esta reforma, no sabíamos cómo leerla. Y esto fue una reforma muy impactante que al final terminó con la caída del ministro, incluso con la caída de la reforma, esa propuesta de reforma cayó. Y en este momento estamos a puertas de una nueva reforma tributaria que el gobierno va a sacar posiblemente este mismo mes. Y estos principios podrían ser los lentes como podríamos nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, organizaciones de la sociedad civil en general, podríamos usar para analizar esta nueva reforma. Porque como les decía, la reforma pasada no supimos muy bien cómo analizarla porque no teníamos unas herramientas claras de cómo uno podía analizar una reforma de ese estilo. Creo que Julieta lo mencionó un poco cuando empezamos a trabajar en estos principios. Pensamos, bueno, ¿cuál es el objetivo de esos principios? Y dijimos, bueno, que sean dos. Uno, que los estados lo usen para formular sus propuestas fiscales, pero también para hacer veeduría, que las organizaciones de la sociedad civil lo utilicen para hacer veeduría. Yo en el caso colombiano no veo y no creo que estos principios vayan a ser usados por el gobierno nacional, ¿sí? Ellos están más del lado crítico de los derechos humanos, ellos están en el otro bando, pero yo sí creo que es fundamental que sea usado por las organizaciones de la sociedad civil. Y también esto trae un nuevo desafío y es cómo hacer para que las organizaciones de la sociedad civil lo usemos como una herramienta excelente para analizar la propuesta que viene. Entonces, bueno, así como para concluir, la situación colombiana es muy compleja y ofrece desafíos, pero también unas grandes oportunidades para usar estos principios y sobre todo desde la parte de la sociedad civil y su veeduría. Gracias, María Fernanda. Muchas gracias por hablar sobre la polarización, porque como todos lo sabemos, este es un gran tema, un tema que necesita nombrarse. Y en Colombia, como lo nombraste, y como en muchos otros países, a un mayor o menor grado y con diferentes líneas de división, con diferentes contextos, obviamente, no podemos ser inocentes. Hay un latigazo hacia los derechos humanos, que es toda una realidad. Tenemos que estar conscientes. La iniciativa de estos principios es ir más allá de los principios
para lograr un cambio en la narrativa sobre las políticas fiscales y que no se vea nada más como un tema que tienen que trabajar los tecnócratas, sino que los expertos, los políticos también deben de estar involucrados y deben de estar sujetos a un mayor escrutinio. Debe de tomarse en cuenta la no discriminación, debe de haber una mayor participación. Chania, sería muy interesante escuchar por parte de ti esta pregunta que es muy similar. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades que ven en el contexto africano para que haya una perspectiva de recursos humanos en las políticas fiscales? Su continente es enorme. Si quieres hablar de otros países, con mucho gusto lo puedes hacer para tener un análisis más objetivo sobre los países africanos, sin problema. Me parece que los retos que se enfrentan en muchos países africanos son muy semejantes a aquellos que escuché que nos dijo María. Juntar a diferentes personas en un solo lugar que hablan diferente idioma. Muchas instituciones dentro del gobierno toman una perspectiva de silo. Ellos se concentran únicamente en su mandato y no ven las interrelaciones que hay con otras dependencias, por ejemplo. Recuerdo que antes de estar trabajando en Zambia y este análisis, a la sociedad civil le preocupaba mucho el tema de la deuda. Estaban considerando que la Secretaría de Finanzas tomara esto como una preocupación, porque veíamos que Zambia se estaba convirtiendo en un país que iba a caer en muchos problemas por la deuda. Y les dijimos, sí, sin embargo, en el momento en que empiecen a pedirle a su secretario de Finanzas por recursos para salud, educación y demás, ahí tenemos un problema porque hay una deuda. Ellos ni siquiera lo habían pensado. Ellos les preocupaba la manera en la que los servicios se estaban dando comparando contra los estándares internacionales. Recordamos como sociedad civil en ese momento que era importante generar conciencia y hablar con diferentes actores y decirles, mira, necesitan preocuparse porque finalmente esto les va a afectar. Y en ese momento todavía no teníamos mucha información sobre cuánto se gastaba, cuánta deuda había, pero yo creo que el mayor reto es la falta de tener una perspectiva integral por parte del gobierno. Las autoridades de los ingresos no están conscientes de que están recabando impuestos y que esto afecta la vida de las personas, porque ellos nada más tienen una meta, la quieren lograr, se concentran en eso y nada más. Hay que reconocer que esto se debe de considerar con respuesta a una decisión regresiva. Hay que cuestionar a las autoridades fiscales. Cuando los cuestionábamos, ellos nos decían, pero es que nosotros tenemos que cumplir con estas metas. Y María, me parece que tú hablaste sobre estos dos mundos tan diferentes en cada una de las dependencias. Ni siquiera lo habíamos pensado nosotros. Yo creo que este es un gran tema para nosotros y el vínculo que hay entre los temas de justicia fiscal y derechos humanos es algo que se tiene que articular de manera más clara. Las organizaciones de la sociedad civil pueden trabajar, como lo dijo María, tienen que hacer el trabajo de mostrar esas vinculaciones para que les quede claro y entonces empiecen todos a hablar el mismo idioma. Me parece que esa es la respuesta a esta pregunta. Muchísimas gracias, Chenay. Vamos ahora a tomar algunas preguntas por parte de la audiencia. Hay colegas de TJN que ya han hecho algunas preguntas en el chat.
Les pido a todos los integrantes que pongan ahí sus preguntas, por favor, para cualquiera de las panelistas o para todas ellas, y yo se las voy a pasar. Voy a esperar que vengan más preguntas, pero yo tengo una pregunta para ustedes. Chanay ya me dio la entrada perfecto, la deuda financiera. No hemos hablado mucho sobre el nivel, hemos hablado mucho sobre el nivel global, sobre el nivel internacional, cómo esto afecta a las políticas nacionales. Me interesaría mucho escucharlas a todos ustedes, si tienen la respuesta. Pero sería muy interesante poder escuchar con María Fernanda. Me interesaría saber cómo sientes que los principios sí están enfrentando esto a nivel global y a nivel internacional, y por qué se sintió que era importante atacarlo con estos principios. Y Chennai, también sería interesante que nos pudieras decir cómo sientes el tipo de instituciones injustas a nivel gubernamental, etcétera, que puedan tener un efecto en todo esto. ¿Quién quisiera tomar la palabra primero? Chennai. Sí, gracias, Kate. No tenemos tiempo para que habláramos de qué tan injusto es el sistema tributario global y el impacto que tiene particularmente en países de bajos ingresos. Lo que se me ocurre es lo que está en la punta de cada cuestión fiscal, conversaciones en la OCDE, el G7, la cuestión de inclusividad y la falta de entendimiento del contexto en países en vías de desarrollo, como ahora el G7 propone esta limitación del impuesto a 10%. El ingreso sobre la renta corporativo en África está entre 25 y 30. Así es que ya de por sí se ve que se están reduciendo las necesidades, porque al final de cuentas es lo que se ha hablado a este nivel que afecta decisiones nacionales. Y esto realmente podría ocasionar una movilización de recursos. Ya he hecho mención al hecho de que al principio de mi contribución que la movilización de los recursos internos nacionales es la mejor forma de pagar los servicios públicos, porque si hay sistemas en el extranjero que no consideran la nacionalidad y las compañías extranjeras tienen esa motivación para ganancias, pues es cuestión de llegar a una sociedad que le dé a los sectores públicos y en el mejor caso de manera gratuita, pues hay que capacitar a los estados. Las decisiones a nivel internacionales están impidiendo que los gobiernos soberanos lo hagan a nivel interno. Gracias. Muy concisa tu participación. María Fernanda o Julieta. ¿Algo más que quisieran agregar sobre esta cuestión de políticas e instituciones a nivel nacional y cómo impactan a nivel nacional y los principios, cómo tratan de lidiar, de enfrentar este problema? Julieta. A ver, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Julieta se anima. Julieta se anima. Perdón. Bueno, puedo intentar un poco pensando en, creo que esta pregunta me llevó más a reflexionar sobre lo que comentaba Fernanda de la dificultad de que los principios sean aplicados por los gobiernos. A nosotros nos pasa algo similar con, obviamente, el FMI en general no se siente sujeto obligado de cumplir los derechos humanos en cuanto a las condicionalidades que impone con sus préstamos, pero sí creo que hay un movimiento interesante. En Argentina hay un juicio popular o un foro popular contra la deuda contraída por el FMI, está judicializado incluso por acceso a información pública vinculada con el préstamo último que se contrayó en nuestro país. Creo que tenemos un desafío inmenso ahí porque las instituciones financieras se hagan cargo también de que están obligadas, así como los estados, a cumplir los derechos humanos.
pero que son los estados quienes también a la hora de tomar este tipo de préstamos tienen que tener en cuenta todas las restricciones que se les imponen y cómo afectan en la garantía de los derechos. No tengo mucho más que eso, creo, para sumar. No, that's perfect. Thank you, Julieta. Sí. María Fernanda, you want to say Sí, something? solamente una pequeña reflexión. Pues yo creo que en el caso de Argentina y posiblemente algunos lugares de África, esa relación con el Fondo Monetario Internacional es mucho más conflictiva que como ha sido en el caso de Colombia. Pero creo que en buena parte de América Latina ha pasado, y eso está bien documentado, que en momentos de crisis, en momentos complicados, es cuando las condicionalidades, llámenlas como las llamen, porque cada vez le ponen nuevos nombres, pero las condicionalidades de los préstamos del Fondo Monetario Internacional y de otras organizaciones internacionales están muy enfocados a políticas fiscales de austeridad y sobre todo políticas tributarias regresivas, ¿sí? Eso digamos que no es sorpresa pues para ninguno de nosotros. Todos sabemos que siempre ha pasado así. En el caso de, yo he oído que en África en este momento, bueno, Chennai nos podrá decir un poco mejor, que en este momento están poniendo ese tipo de condicionalidades. Yo todavía no he oído mucho para el caso de América Latina, aunque sí hay evidencia de que, y hay informes que sacan estas organizaciones donde para el caso colombiano decían que subir el IVA estaba bien, ¿sí? Que lo apoyaban pues y no tenía ningún problema con eso. Eso nos lleva también a pensar en el problema pues de no tener precisamente unas herramientas para definir cuándo una política fiscal es apropiada y cuándo no. Y eso hace más llamativo ahora, en este momento, la existencia de los principios y directrices, porque con eso uno podría decir, mira, no, aquí, por ejemplo, en Colombia, muchas organizaciones internacionales pidieron bajar el umbral del que se empieza a pagar impuesto a la renta personal, incluso a clase media que está muy empobrecida en Colombia, dijeron, háganlo porque eso es progresivo. Y si uno lo ve en datos, puede que sea progresivo, puede que incluso ayude a reducir la desigualdad, pero es altamente injusto y va en contra de los derechos. Entonces, yo creo que se hace muy evidente la importancia de este documento que se lanzó hace unos meses para tener unos lentes cómo observar estas propuestas del Fondo Monetario Internacional, porque en este momento no las tenemos. O sea, sabemos que es algo injusto, pero no sabemos explicarlo por qué. Ahora sí podríamos decir por qué, mira, porque eso va en contra de este principio de derechos humanos, porque eso va en contra de este tratado, porque es un argumento muy fuerte, mucho más fuerte de lo que tenemos ahora. Julieta. A ver, María Fernanda. Gracias, María Fernanda. Para aquellos que no han visto los principios y verlo directamente enlazado a este problema, las obligaciones de derechos humanos, ayuda internacional y cooperación debiera aplicarse a cosas internacionales como instituciones financieras internacionales y también obligaciones extraterritoriales. Por ejemplo, países globales del norte y cómo instituciones bancarias deberían de actuar. Así es que sobre la deuda, una pregunta que mencionó Chennai, y la pregunta tiene que ver con el hecho de que con respecto a puntos sobre deudas y créditos que refuerzan la deuda y qué es lo que se debe negociar. Se mencionan instalaciones pobres africanas específicamente, de puertos especialmente, pero Chennai, ¿nos podrías hablar más de la situación de la deuda? Sí, claro que sí, Kate. No específicamente sobre la cuestión de los puertos, pero en el contexto africano, una de las cosas que uno observa es que con el tiempo los países africanos comenzaron a irse a aquellas entidades que les pudieran dar los préstamos, como en el contexto de Zambia. La mayoría es 50% de la deuda se va a los prestamistas de este tipo, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, instituciones multilaterales. Los acreedores pues no están negociando realmente. Hay que hacer el pago.
Ya vimos iniciativas diferentes al principio de la crisis de COVID, en donde estaban tratando de retrasar ciertos pagos de la deuda, darle servicio a la deuda, porque se sentía que con COVID habría efectos post-COVID. Mejor cancelarlo que retrasarlo, pero había un mecanismo en donde hubo un tipo de apoyo que se proporcionó a los países africanos para tratar de mitigar los impactos negativos de la deuda. Pero cuando uno ve la cartera de la deuda de muchos países africanos y lo que se debe a acreedores, a prestamistas, era una iniciativa para que los acreedores, los prestamistas reconocieran que era en su mejor interés tratar de tener un poco el servicio de la deuda. Así es que estos particularmente diría yo que son los que refuerzan la necesidad de pagos de deudas en países, incluso con el poco dinero que tienen, tratan de cumplir con sus obligaciones. Vimos el sufrimiento de muchos sectores sociales en este sentido. Gracias, Chennai. Vamos a concluir en unos momentos. Si hay preguntas de último momento del público, las pueden poner y en algún momento yo espero poderlas abordar. Voy a decir un par de cosas y luego le daré la palabra al panel para una reflexión final. En esas reflexiones finales, para darles una advertencia, María Fernanda y Julieta pueden compartir, aunque ya tienen un poco, pero pueden compartir un ejemplo de algo por lo que cambiaron su manera de pensar, digamos, en el proceso de la elaboración de los principios. ¿Cuál sería una cosa que cambiaron su forma de pensar sobre política fiscal o sobre derechos humanos durante el proceso? Particularmente me interesa, como María Fernanda es economista, y en este sentido nos interesa saber cómo se involucró en los principios y cómo cambió su mentalidad, su manera de pensar sobre esta cuestión en particular. Entonces, pues sí, palabras para cerrar este panel. Les daré 1 minuto a cada quien. Y quiero agradecerle, obviamente, a la Red de Justicia Fiscal, reconocer y agradecer a los miembros de la Iniciativa para Derechos Humanos y Política Fiscal. Y me reservo los nombres que ustedes pueden ver después. Zeneski, la Red de Ejercicio Fiscal y todos los otros comités expertos que participaron. María Fernanda, que es parte de este comité de expertos. También la Red de Justicia Fiscal, cuando terminemos, va a haber un receso de 15 minutos antes de la siguiente sesión, que será sobre justicia social, instrumentos nacionales, enfoques nacionales y regionales. Me imagino que va a haber más discusión de los principios en esta sesión. Y otros miembros de la iniciativa, Alejandro, por ejemplo, Justicia, hablará en esta sesión. 1 minuto, por favor, de reflexiones finales de cada una de las panelistas. ¿Quién quiere ofrecerse como voluntaria para ir primero? ¿Julieta? Sí. Bueno, creo que un poco desde mi mirada y también desde ASIC hubo un cambio, una decisión institucional interesante a partir de haber trabajado en la elaboración de estos principios y en conjunto con otras organizaciones de la región que trabajan temas de justicia fiscal, pero desde mi punto de vista creo que reforcé o cambié mi forma de ver en cuanto a lo imprescindible de que el movimiento de derechos humanos se meta, se apropie, se haga cargo de que si no cambiamos las narrativas y nos metemos de lleno a reformar y a pedir reformas fiscales más justas, va a ser muy difícil avanzar en todos los compromisos de derechos humanos que los estados han asumido hace tanto tiempo, en revertir sobre todo la forma y la desigualdad en la que vivimos en la mayoría de nuestros países. Y cuando decía que ASIC tomó una decisión institucional en línea con esta mirada, es que creamos hace muy poquito un programa de justicia fiscal que dejó de ser como la herramienta transversal de análisis presupuestario, lo único que hacemos desde el programa, para convertirse en algo más sustancial, en revisar
a fondo, no sé, la forma en que recauda el Estado, forma en que invierte atravesada por una mirada de derechos humanos de forma más estructural y no solo para hacer aportes a las diferentes agendas. Eso es lo que me dispara tu pregunta, Kate. Gracias, Julieta. María Fernanda. Bueno, Kate, bueno, como lo dije al principio, para mí fue un cambio completamente de pensamiento. Yo consideraba que las políticas fiscales eran a completa disposición de los gobiernos, ¿sí? Que los gobiernos decidían cómo era su política y cómo era su política fiscal y que nadie los obligaba absolutamente nada ni les ponía ningún requerimiento. Incluso aquí en Colombia hay la Constitución habla algunas cosas de cómo debería ser la política fiscal, da unos principios de política tributaria que, como sabemos, no los cumple nadie, ¿sí? No hay, nosotros hicimos una demanda con varios economistas y abogados también y gente pues de aquí de Colombia, donde dijimos, mire, la Constitución nuestra dice que la política tributaria debe ser progresiva y no lo es. Entonces, todas las leyes fiscales en este país no tienen validez y tenemos que hacer un nuevo pacto fiscal. Eso la Corte Constitucional lo leyó, lo vio y dijo muy bonito, pero no, o sea, nosotros no hablamos sobre estos temas, porque todavía pasa eso, que los abogados y los jueces no hablan sobre esos temas y como que sobre eso no se pronuncian. Incluso parte de nuestro trabajo ha sido poner pequeñas demandas para que se pronuncien sobre cosas como, bueno, diga qué es lo que está bien y qué es lo que no está bien. Bueno, entonces yo eso lo conocía un poco. Yo conocía un poco que había algo constitucional que imponía a los estados como unas disposiciones de cómo debían ser las políticas fiscales, pero yo no sabía que esto era más grande que eso. Yo no sabía que era a nivel internacional, a nivel de derechos humanos, de tratados internacionales y que esto aplicaba no solamente para Colombia, sino para todos los países del mundo y sobre todo de América Latina en estos principios y directrices que están enfocados en América Latina. Entonces, para mí, pues eso fue un cambio radical. Me cambió la forma de mirar el tema. Estoy mirando con óptica de derechos humanos, que no los manejo súper bien, pero que algo estaba aprendiendo. Ver todas las cosas con esta óptica. Gracias, María Fernanda. Y ha sido pues un cambio radical. O sea, a mí me cambió, yo creo que para siempre, esta forma de ver la política fiscal. María Fernanda. Chenay, por favor, muy rápidamente. Pues quiero agradecerles el trabajo para desarrollar estos principios. Puedo ver que hay un trabajo muy arduo para que pudieran conjuntarse las dos cosas. Resuena, hace eco en este contexto. Aunque no hablo en nombre de mis colegas, yo estoy segura que también hará eco en ellos. Por mi parte y por parte de la Red de Justicia Fiscal, hay que dedicarle más tiempo a estos principios a un grado al cual potencialmente podamos emplear alguno de ellos. Gracias por el gran trabajo que ha hecho. Kate, gracias por la invitación para ser parte de este panel. De nada, Chenay. En el público, si quisieran averiguar más sobre iniciativa, principios, etcétera, los pueden encontrar en Twitter, en Política Fiscal TJN, Derechos y Política Fiscal.org, que está en inglés también, y podemos escuchar sobre esto. Gracias por este maravilloso panel y nos vemos en 15 minutos para la siguiente sesión.